Miren, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. No estoy acostumbrado a estar hablando sentado. La cercanía es estar con ustedes, os lo aseguro. He estado recorriendo este país, dando charlas, asambleas sobre la reforma del reglamento de extranjería. Es la primera vez que me voy a sentar hablando. Y no sé cómo me va a salir. Pero se intenta. De nuevo, buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. Casares, gracias por recibirme, secretario general, amigo y compañero en el Congreso, al igual que la otra compañera nuestra también que está en el Congreso y en la Ejecutiva Federal. A los miembros de la Ejecutiva de Casares que conozco, porque he estado aquí durante el Congreso. Al hermano y amigo Mor, que sé que va a hacer un trabajo magnífico. Para las personas que hablan francés, c'est une personne ressource. Cuando hace así, todo el mundo se mueve. Gracias. Marianne, en el trabajo. No, te acabo de conocer hace unos minutos, pero también cuando conoces a alguien, lo primero en lo que te queda es lo que se dice de él o de ella. Y por ser hijo de migrante que ha nacido aquí, que esté tan pendiente de cómo ayudar a la gente, eso también demuestra un corazón grande de senegalesa. A los que han venido a asistir a esta asamblea, a nuestra presidenta Luisa, gracias. Pero permitidme al menos empezar pidiendo perdón. Pidiendo perdón como socialista por lo que leemos, por lo que hemos oído y lo que pueda quedar por descubrir. Pido perdón en nombre del Partido Socialista por ser también miembro de la Ejecutiva Federal. Pero al mismo tiempo, compañeros y compañeras, decirles que el Partido Socialista va a seguir siendo el que es, el que atiende a las personas, el que se mueve por y para la ciudadanía. Y los que habrán cometido delito, se verá que actúe la justicia. Pero no somos un partido corrupto, ni tenemos un secretario general ni un presidente corrupto. No, eso no existe en el Partido Socialista. Así que nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Y desde la política, porque cuando un socialista se compromete es para ayudar a la gente. Y lo hace desde la política. Habéis visto ciertas políticas que desarrollamos, medidas y avances sociales que también afectan a la población migrante. Puedo hablar de algunos o de algunas de ellos y de ellas que pueden ser la subida de salario mínimo interprofesional, que nos afecta a nosotros también como migrantes. Los que trabajamos, lo disfrutamos. Parte de nuestros mayores que han trabajado y que están hoy jubilados, también han visto un incremento de la paga que reciben al mes. ¿Quién de nosotros no conocerá a alguien cercano, un familiar, un compañero, un amigo que esté disfrutando del ingreso mínimo vital? Y podría seguir enumerando medidas que se han puesto en marcha, estando Casares y yo y otros compañeros, teniendo a nuestro líder y presidente y secretario general fajándose, matándose para que este país sea un referente a nivel internacional y a nivel europeo. Lo vimos durante el confinamiento. No sé los datos que pueden haber aquí en Cantabria, pero allá donde yo vengo, que son las Islas Canarias, cuando el presidente decidió ir a Europa a buscar los fondos, la derecha y la extrema derecha hicieron todo lo posible para que no llegasen estos fondos. Y lo pudo conseguir. Los ERTES. 3,5 millones de personas en sus casas, cobrando el 75% de su salario, siendo pagado
o pagada su seguridad social. Las vacunas las conseguimos y se hicieron muchísimas cosas más durante el confinamiento. Esta es la España que queremos, la que nos une hoy, donde están los españoles y también la población inmigrante. La España plural y diversa, la que nos permite hoy seguir siendo un referente en crecimiento laboral, llegando a los 22 millones de trabajadores, de los cuales 3 millones son personas migrantes que están cotizando a la seguridad social. Pero permitidme, no he almorzado, no he comido. Créame, en serio. No he comido todo el día de hoy, porque yo prefiero dormir que comer. No desayuné, cogí el tren de Cáceres y llegué al aeropuerto y además con el retraso. Pero no pasa nada, voy a beber agua y con eso me llenaré la barriga. Para ver, porque muchas de las veces habrán personas, compañeros, compañeras del tercer sector que están esta tarde con nosotros, que trabajan con población migrante, que trabajan también con las personas que pueden estar en la necesidad y que son españolas. Muchas de las veces se suele oír que el Partido Socialista en materia migratoria no está haciendo nada para la población inmigrante o que deberíamos de hacer más. Y se suele utilizar, por ejemplo, la 4/2000, la ley actual que tenemos. Compañeros y compañeras, si tuviésemos la mayoría absoluta que tuvo el Partido Popular, hoy en día no hablaríamos de la reforma de la ley de extranjería. Hablaríamos de un pacto de Estado de inmigración, porque España tiene que actualizarse al siglo XXI. No lo podemos hacer porque es una ley orgánica. Hacen falta los 2/3 para poderla reformar. Y en esta sala, viendo la tele, oyendo los ruidos, los insultos, los bulos, las mentiras de Vox y del Partido Popular, ninguno de nosotros aquí podrá asegurar que Vox y el Partido Popular podían ayudar a que se reformara la ley de extranjería. Es inviable y por eso estamos con la reforma del reglamento de extranjería. Pero antes de hablar de la reforma de reglamento, vamos a intentar comparar un poco, someramente, la política que hacemos los socialistas y la que hacen el Partido Popular y ahora apoyado por Vox. El primer marco jurídico que tuvo lugar o que conoció la luz aquí en España, la 7/85, es obra del Partido Socialista Obrero Español. Hablamos de los años 80, con Felipe González, pero también con una realidad que es totalmente diferente a la actual. Los inmigrantes no llegaban a 500.000 personas en aquella época. España no es o no era lo que es hoy. Se hace esta primera ley olvidándose de los derechos básicos, que un inmigrante que pudiera estar en España con o sin documento tuviera derecho a poder ir a un centro de salud o a un hospital y a ser atendido. No lo tuvieron en cuenta. También los compañeros y compañeras, trabajadores, al igual que los españoles, tienen derecho a poderse afiliar a un sindicato. En aquella época no se contempló para las personas migrantes. Poder formar una asociación, crear una asociación administrativamente, no se tuvo en cuenta. Poder también, por deseo de uno, ir a formarse en un centro de estudio para mayores o un instituto, no se tuvo en cuenta. Y desde la política, que es sumamente importante, porque hay personas, y yo ahí no voy a distinguir entre migrante y autóctono. Hay personas que creen en la política porque sus problemas solamente se pueden resolver desde la política. Hablo del ámbito social, hablo en el ámbito laboral. Y desde la política
aquellos derechos básicos que no se contemplaron en la Ley 7/85 se pudieron trabajar desde el Congreso. En aquella época con CiU, con el Partido Socialista, y con otros partidos, para poderlos incorporar de nuevo a aquella ley. Con Felipe González también tuvimos el primer proceso de regularización de inmigrantes. Se marcha él, el Partido Popular con Aznar. Se endurecen las leyes, se endurece todo lo que tenga que ver con inmigración, separando migrantes con residencia y migrantes en situación administrativa irregular. Dos hechos que han sido o que han marcado la presidencia de Aznar. Lo que hizo es que los inmigrantes no podían ir a un centro de salud o a un hospital. ¿Os acordáis, los que lleváis tiempo? 2 personas murieron, uno en Valencia, otro en Madrid, por el miedo a ser atendido en un hospital o un centro de salud. Tenían miedo a ser arrestados y se murieron. También con él pasaron dos otros hechos. Grupo de inmigrantes expulsados sin haberlo hecho bien a un país que no quiero citar y que tuvieron que volver porque no pudieron bajar. Y el segundo hecho, grupo de inmigrantes metido en un avión sedado y expulsado fuera de España. Todo eso que estoy diciendo lo podéis corroborar, mirar en la hemeroteca. No es nada inventado. También él hizo un proceso de regularización. Y se mejoraron las migraciones con José Luis Rodríguez Zapatero. Hubo un año, el 2006, en el que recibimos alrededor de 47.000 personas que llegaron a Canarias. Con José Luis se abrieron los centros de acogida para atender a aquellas personas. José Luis también hizo un trabajo magnífico, teniendo en cuenta la realidad de los migrantes, sobre todo las mujeres latinas. Se implantó en los contingentes, trabajo de temporada, personas que venían afuera para suplir las carencias que teníamos en ciertos sectores, aquellos sectores que denominó los sectores de las 3P, de los trabajos más penosos, peores pagados y más peligrosos. Hablo de la construcción, hemos visto gente fallecida, muchos inmigrantes, también el trabajo en los invernaderos, en agricultura, donde los medios no se ponen muchas de las veces con productos fitosanitarios que pueden dañar, y también de las personas que trabajan en hoteles o empleadas de hogar. Aquellos contingentes permitían que las personas entrasen 3, 6, 9 meses, trabajar y volver al país de origen. Y lo amplía José Luis Rodríguez Zapatero, lo mejora, porque no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo, con la llegada de los inmigrantes. Firma convenio con los países del África Occidental y al mismo tiempo hace el esfuerzo de ampliar las instituciones que teníamos, llámese consulado o embajada, y lo mejora con la creación de los contingentes, abriendo centros de información, la mayoría en Mali, en África. José Luis cierra su etapa con algo que todo el mundo se lo reconoce, los migrantes. No hizo un proceso de regularización, hizo un proceso de normalización. Porque había en este país personas que se levantaban por la mañana, a las 6, a las 4, a las 5, habló de personas que vendían en el mercadillo, personas que trabajaban en el campo, personas que trabajaban en casa y que llegaban tarde a sus casas. Y pudo regularizar entre 500.000 a 600.000 personas que pudieron obtener autorización de residencia y de trabajo. Y llega Rajoy y volvemos a las andadas, las políticas duras de control, de contención y a veces expulsión de dudosa legalidad. Rajoy lo que hace es pone en marcha un Real Decreto, el 16/2012, quitándole la posibilidad a todo inmigrante que estuviese en España sin documento
la posibilidad de poder acudir a un centro de salud o a un hospital. Pero al mismo tiempo lo hace sin darse cuenta que estaba perjudicando también a los españoles que iban fuera en los países que no pertenecían a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque aquellos europeos que venían sin ser miembros de la Unión Europea, siendo atendidos, tenían que pagar. Lo mismo tenían que hacer los españoles. También con Rajoy hubo un proceso de regularización. Y nosotros llegamos en el 18. Yo no estuve en la moción de censura. Tú estuviste, ¿no? Entramos en el 19. Y en el 19, con Pedro Sánchez, había que cambiar muchísimas cosas en materia migratoria. Sin poder reformar la ley, había que hacerlo desde el reglamento. Sabéis que existían varias vías para poderse regularizar en España. Una podría ser la reagrupación familiar de alguien que estuviese aquí y que tuviera la documentación. La otra vía podría ser el matrimonio con un europeo, entre ellos un español o una española. Otra vía podría ser el principio de los arraigos, el arraigo social, y el segundo, el arraigo laboral. El arraigo social consistía en estar en España durante 3 años, pudiéndolo demostrar con un empadronamiento, disponiendo de una oferta de empleo, un pasaporte sin antecedentes penales. Y la persona podía tramitar su autorización de residencia y de trabajo. El arraigo laboral consistía, planeta Tierra, en que estuviese trabajando con MOR, no me hubiese pagado mi dinero y hubiera denunciado a MOR a la inspección de trabajo donde está Mariam o en los juzgados porque tengo a Casares como abogado. Una vez que Casares dictamine a través de una sentencia de que MOR me debe dinero, podría obtener el permiso de residencia sin necesidad de contrato, arraigo laboral. O un informe favorable de la inspección de trabajo, donde está Mariam, sin contrato de trabajo, con mi pasaporte y el empadronamiento, ya obtenía el permiso de residencia. El arraigo es una figura que solamente existe aquí, en España. En los 27 países de la Unión Europea no hay contingente. Y los compañeros que están aquí lo pueden corroborar. Fuera de España, inmigrante que esté en cualquier país de los 27 para tener documento o es matrimonio o porque es alguien que destaca en ciertos sectores. Pero aquí lo que hemos hecho es ampliar lo que son los arraigos. Y las modalidades son 5, que permiten a hoy a un inmigrante que esté aquí en España durante 2 años, puede acogerse a uno de los arraigos. No sé si ampliarlo o dejarlo a Mariam para que pueda explicarlo, entrando a fondo de lo que puedan ser los trámites y la documentación que hay que poner. El arraigo social, ella podrá hablar de ello. El arraigo familiar, el arraigo de segunda oportunidad, el socio formativo y el socio laboral. Ella podrá explicar y si no, aportamos después. Pero nosotros no solamente hemos reformado el reglamento de extranjería. Hay otra vertiente que son las migraciones circular, o la migración circular. ¿Y en qué consiste? Os he comentado que allá por el 94 no era tan importante, pero lo dejó a relucir José Luis Rodríguez Zapatero, personas que venían a trabajar 3, 6, 9 meses, entraban con un visado y muchos de ellos no querían volver al país porque tenían miedo a que si volviese a sus países de origen no pudiesen entrar de nuevo. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Cambió lo que son las políticas de contingente. Y esta inmigración circular que nos da hoy, nos permite hoy, compañeros y compañeras, poder traer a personas, no pilen, s'il vous plaît,
poder traer a personas 3, 6, 9 meses, pero no con un visado. Entran con un visado y directamente obtienen una autorización de residencia y de trabajo de 4 años. Y es esta residencia que permite a las personas salir y entrar sin tener miedo en los 4 años a poder retornar a España. Y en el 4º año se le quita la residencia de 4 años y se le da una autorización de residencia y de trabajo. Hemos incrementado también los fondos de la cooperación al desarrollo, a pesar de las dificultades que puedan haber a nivel mundial. También ratificamos para las empleadas de hogar el convenio 189 de la OIT. Sabéis que antes las empleadas de hogar no tenían derecho al paro, ni derecho jubilado a poder cobrar la jubilación. Hoy en día, y con el Partido Socialista, pueden cobrar el paro si cumplen y también la jubilación. Los solicitantes de asilo y de protección internacional, que no abarca la reforma del reglamento de extranjería. Sabéis que allá por el año 2021, el tercer sector recogió firmas en la calle y pidió a que se regularizaran entre 600 a 1 millón de personas. La iniciativa legislativa popular sigue viva. Está en la subcomisión, la estamos debatiendo y probablemente no va a salir ahora, sino entre septiembre y octubre. Y quizás a través de la ILP es donde los solicitantes de asilo y de protección internacional podrán entrar para poderse regularizar. Pero desde aquí también hago un llamamiento, y sobre todo a la parte latina. El que cumpla con los requisitos de la Convención de Ginebra y que quiera solicitar asilo, que lo haga. Que cumpla con los requisitos de protección internacional, que lo haga. Pero solicitar algunas de las dos vías sabiendo que no cumple, no solamente crea problema al gobierno, sino también a la larga crea problema al propio solicitante. Y es lo que tenemos. Hay muchas personas que están en las dos vías, que sabían que no iban a cumplir y que hoy, después del último trámite, que son los 6 últimos meses, han visto o han recibido resoluciones denegatoria. Porque para el solicitante de asilo hace falta al menos 18 meses para el trámite. Los 18 meses, ¿qué significa? Los 6 primeros, tú tienes que ir a comisaría. Y ahí en comisaría lo que hacen es averiguar realmente si lo que plantea es real. Te dan la hoja, el volante en blanco. Los otros 6 meses siguientes tiene una tarjeta roja, no para que te vaya, será una tarjeta roja, de color rojo, donde se te permite trabajar entre 3 y 6 meses. Pero lo más importante en el trámite de solicitante de asilo son los 6 últimos meses. Después del año, ahí es donde te va a decir en comisaría o en la OAR si tú cumple o no cumple. Y muchos de los que no cumplen ya habrán trabajado 3 meses, 6 meses y verán truncado sus deseos con una resolución denegatoria. Así que intentemos en la medida de lo posible evitar, si no tenemos todos los documentos en regla y no podemos probar que somos solicitantes de asilo, somos perseguidos, tranquilamente no vayamos a comisaría a pedirlo. También dentro de la reforma del reglamento es importante la violencia de género, la violencia sexual, la trata. A través de este reglamento, las personas que pueden estar sufriendo o estar en estos 3 casos también pueden obtener permiso de residencia y de trabajo. Yo decía antes de que ese es el último, donde se profundizó en lo que es el reglamento. Pero anteriormente, la primera reforma tuvo
en cuenta a la parte más sensible de la inmigración, que son los niños, niñas y adolescentes no acompañados, que hoy en día, estando en centro o extutelado, deben de obtener autorización de residencia. Artículos modificados 196, 197, 198, que dan derecho a estos niños, niñas y adolescentes no acompañados a poder obtener la documentación, solamente con el informe del centro y también disponer de un pasaporte. Parte de estos adolescentes entre 18 y 23 años nos ayudaron durante el confinamiento, fueron a trabajar en el campo y gracias a ellos, con los trabajadores del campo, las frutas pudieron llegar a nuestras casas estando confinados en la casa. También alrededor de 400 personas que trabajaban en el ámbito sanitario pudieron ver su residencia cambiada en una autorización de residencia y de trabajo y fueron a trabajar en residencia de mayores y en hospitales porque hacían falta gente. Estamos mejorando las migraciones, se está haciendo un trabajo colosal por parte del Partido Socialista y de nuestro secretario general y la intención nuestra es seguir haciendo todo lo posible para que la participación ciudadana de los compañeros y compañeras mal llamada integración sea efectiva y real. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio también hay proyectos de lucha contra el racismo y la xenofobia que hay que tener en cuenta. Es importante tener eso en cuenta, porque no es solamente el Partido Socialista ni los partidos de izquierda, pero lo que se avecina, ella hablaba del salario mínimo interprofesional para poder tramitar la documentación. Antes de ayer habló Feijóo y el incremento salarial a la baja. Más cosas, cuando llegue el momento hablaremos, pero las políticas de la izquierda y del Partido Socialista, de las izquierdas y sobre todo del Partido Socialista, es el reflejo de lo que es hoy España. ¿Qué sería de España si no estuviéramos gobernando? Y nadie puede dudar que en el 2008 lo sufrimos, y sobre todo los inmigrantes. ¿Cuántos de nosotros habían avanzado un dinero, adelantado un dinero en los bancos, habían comprado casa y con la crisis de Rajoy tuvieron que marcharse de este país y perdieron todo? Hay que tener eso en cuenta. Y termino con lo siguiente, la participación. Me agrada ver ahora que hay más negro que blanco. Es importante, para mí es importantísimo. Uno no puede vivir en un país y todo lo que se haga en el país ser una persona indiferente. No puede ser. Tenemos fiestas, llámese la Gamu, llámese la fiesta del Cordero, llámese la fiesta de los católicos, el 24 o el 25 de diciembre. En estos días se nos ve bien vestido, participando y organizando cosas. Lo mismo pido cuando es el día 1 de mayo. Tenemos que salir a la calle, a reivindicar, a estar detrás de las pancartas, porque vivimos aquí. Si uno lleva 12 meses en un país y solamente disfruta un mes de vacaciones yendo a su país es este, donde tiene la cuenta, donde tiene a la mujer, al marido, a los niños que están yendo a colegio y a los que nos vamos a sacrificar porque sabemos lo que hay en el continente africano y en el continente latinoamericano. Tenemos que participar, tenemos que ayudar a los compañeros que están en los ayuntamientos, en las comunidades, que nos vean para poder planificar sus políticas sociales. Llámese políticas que tengan que ver con la educación o con la sanidad. Dejemos de escondernos. Y también, uno que tiene la nacionalidad, llega el momento de ir a votar. Que tú seas un inmigrante que puede hacerlo y que diga que no.
no voy a votar o voy a esperar 25 minutos antes del cierre para ir. No es serio. Tenemos que estar. Y sobre todo, estar y muy cercano a los partidos de izquierda y entre ellos el Partido Socialista. Lo digo porque sé lo que hemos hecho para que tuviéramos la reforma de este reglamento. Ahora mismo que se está hablando de la ILP, el PP no quiere saber nada de eso. Vox puso una enmienda a la totalidad y se salvó en el Congreso porque lo votamos. La reforma del artículo 35, que tenía que ver con la reubicación de los niños, el Partido Socialista también lo encabezó, desde Canarias y en el Congreso, lo defendí 2 veces en el Congreso. Sabemos de la importancia de la inmigración. España es el segundo país más viejo del mundo después de Japón. Es una saler. Eso es una señal. Eso es una señal. Necesitamos cada año en España entre 200.000 a 250.000 personas si queremos mantener el bienestar social que tenemos. Pedro Sánchez lo sabe, lo trabaja, pero no limita la inmigración a los 3 sectores. Hoy hay inmigrantes médicos, inmigrantes abogadas, inmigrantes empresarios, inmigrantes ingenieros, inmigrantes businessman y todo lo que queráis. La inmigración ha cambiado, la inmigración ha mejorado, pero tenemos que participar. Así que en el 2027 quiero ver a Pedro Casares de presidente. Si hay un fallo en la participación, que no sean los negros. El apoyo al compañero. No sé si tendré la posibilidad de venir en campaña electoral. Estaremos. Pero estará el compañero Mor No dudes. en sus responsabilidades. Y desde aquí, seguir informándose, acercándose a la parte que puede informar de verdad y sobre todo uniéndonos. No podemos estar las asociaciones del pueblo de Luga, las asociaciones del Choco, las asociaciones de los argentinos. Intenten crear una federación o una coordinadora de asociaciones de migrantes. ¿Por qué? Lo que le puede interesar a la población migrante y sobre todo al gobernante de turno es que tengamos un solo interlocutor para poder abarcar las tareas que tengan que ver con la mejora de nuestra vida y de nuestros hijos sobre todo. Aquí lo dejo y quizás Pedro quiera decir algo. Abrimos un turno de pregunta.